Ser minero. Tiempo ahora para nuestro Ser Minero, que nos trae por aquí, además hoy visita presencial. Qué honor, a Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero, y también, por supuesto, nuestro Cicerone aquí en este espacio sobre cultura minera. Bienvenido, Roberto, buenas. Buenos días, hoy encantado de estar aquí hoy presencialmente. Muy bien, pues vamos a hablar de una exposición, ¿no?, que tenéis ahora mismo en el museo, y que de alguna manera recoge el testigo, ¿no?, y amplía el foco temático sobre un tema que ya habíais abordado en el pasado, pero que me parece muy interesante, ¿no? La presencia de los animales en la mina, ¿no?, en la vida de la mina. Sí, como dices tú, hablamos yo creo que ya hace bastante tiempo de las mulas y el trabajo que tenían en las minas, y a raíz de aquello, bueno, pensamos que no solamente eran las mulas, sino que había un número de animales que fueron durante muchos años compañeros de espacio y de trabajo con los mineros, y por eso ya desde mediados de diciembre tenemos en el museo la exposición que lleva por título, y que resume lo que te acabo de decir, Compañero Animal. Y bueno, para esta exposición hemos contado con la participación de un buen colaborador del museo y además un buen colaborador de nuestro programa de radio, que es Fernando Cuevas, historiador de la minería, pues bueno, un gran conocedor de la historia minera y sobre todo un gran divulgador de esta historia. Y bueno, pues él es compañero, ¿no?, del Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán, y quien nos ha dado el rigor científico e histórico a esta exposición, y que nos acompaña hoy para hablarnos de estos, en general de la exposición y en particular de estos compañeros animales. Bueno, Fernando, ¿qué tal? Un placer como siempre. Otro proyecto, ¿eh? No paras. Otro proyecto. Buenos días a todos, y esperando aquí las lluvias, que ayer ya vi también cómo estaba la montaña central, con agua por todos los sitios. Es lo que nos viene. Es lo que nos viene con esta borrasca. Bueno, sí, otra más, porque ya llevamos mucho tiempo sobre iluminación, sobre herramienta manual, sobre vestimenta y EPIs, sobre hospitales mineros, sobre Santa Bárbara, centrales térmicas, enfermedades, accidentes, peligrosidad. Ya son casi todos los temas. Eres un dice filón, Roberto, que todavía quedará alguno por ahí. Eres un filón inagotable, Fernando. A la hora de empezar a dar forma a esta, ¿cómo lo fuisteis concibiendo y cuál queríais que fuera el hilo conductor, ¿no?, un poco el eje del discurso de esta exposición? Pues sobre todo queríamos dar un reconocimiento a estos animales que antes estaban en las minas, que han ido desapareciendo, pero abordar un estudio de forma un poco rigurosa. Es un tema muy dado a las anécdotas, muy dado a la memoria oral, a que te cuenten, pero que también partimos de esas cosas tan llamativas en la exposición. Pero aparte de eso queríamos dar información real, información verídica, y hablar un poco de ellos. Y Fernando, cuando nos sentamos, ¿no?, a hablar de estos compañeros animales, que resume muy bien lo que queríamos hacer, distinguimos como 3 categorías, ¿no?, dentro de los animales en la mina. Sí, hay que dar un poco de estructura. ¿Cómo los queríamos dividir? Pues en un principio hablábamos de los animales que acompañan. Hoy hablaremos un poco más de ellos. Yo creo que vamos a hacer otros 2 programas porque da para mucho, y hablaremos de los otros. Los perros, los gatos, no tenían una función específica, no pertenecían a la empresa, pero los perros siempre han acompañado a los mineros y a todas las personas. Son los animales de compañía por excelencia. Pero luego también los animales que salvan, los animales centinelas, sobre todo especialmente el canario, ese animal que estaba para avisar de cuando estaba el monóxido. También tiene un apartado importante en la exposición. Y el apartado más extenso es los que trabajan, los que ayudaban, los que eran los verdaderos compañeros. Y ahí están las acémilas, los animales de tiro. El principal, el que conocemos todos, es la mula, pero también había caballos, bueyes. En casos más raros estaban los burros, y casos más raros en algunos sitios hasta los camellos. Pues un poco dividiéndolos en estos 3 bloques hemos dado estructura a la exposición.
Y bueno, estamos hablando un poco del contenido, pero yo no quiero dejar de mencionar el continente, ¿no? Que también hemos contado con un espacio diferente y muy singular, ¿no? Para presentar esta exposición. Era muy importante, era un reto, porque hacer una exposición sobre este tema y darle una forma física no era sencillo. Teníamos que buscar un escenario que llamase la atención, y para eso, como siempre, contamos con los el Club de Entibadores Palentinos, que la mayoría de las exposiciones que se han hecho desde el Museo de Sabero sin ellos serían otra cosa. Y el mejor escenario, que es dentro de una mina, hacer unas galerías y poner toda esta información, que además también era difícil dar un contenido un poco alegre, y para eso hemos contado con otra colaboración inestimable, que es la primera vez, pero a mí me ha encantado cuál ha sido el resultado, que son los dibujos y las ilustraciones de Alfonso Zapico, un premio nacional del cómic, que nos ha hecho dibujos especialmente para la exposición, para acompañar, ilustrar y completar pues los textos. Y qué bueno, ¿no? Eso es un lujazo, lo de Zapico, sí, ¿no? La verdad es que, bueno, ya hemos hablado con él en el programa, el autor de La Balada del Norte, ¿no? Esa obra magnífica sobre la Revolución del 34, y cuando hablábamos, Fernando, compañero Chema y yo, de cómo enfocar esto, y recordamos, los excelentes ilustraciones y dibujos que tiene Zapico en esos libros, pues se lo propusimos, y la verdad que fueron todo facilidades, y ha hecho... No lo sé, Fernando, pero son casi 30 ilustraciones de diferentes animales, de escenas, pues que le aporta una singularidad a la exposición. Entonces, yo creo que eso ha sido también un punto importante. Y, Fernando, nosotros nos planteamos esta exposición para reconocer, ¿no?, a estos compañeros, a estos animales que compartieron espacio y trabajo con los mineros, pero que eran grandes desconocidos. ¿Por qué crees tú que nunca se les ha dado este papel que merecen? Bueno, hay varios motivos. El principio es porque no hay grandes estudios de la minería. No solamente en este apartado, que hay muy pocos estudios. Esa idea de hacer alguna cátedra en León de la minería igual sería muy interesante para desde ahí desarrollar estudios. Aparte de esa parte de estudios a nivel general, esto es todavía más problemático porque es muy difícil encontrar información oficial dentro de los registros de las empresas mineras. Son muy pocas las cosas que podemos encontrar. Y la tercera cosa que hace tan complicado esto es que fue de las primeras cosas que fueron desapareciendo en la minería. Una vez que llegó la mecanización, pues los animales de tiro fueron desapareciendo, solamente de forma puntual, algunos han llegado hasta última hora, con lo cual hasta la memoria oral está más alejada, es más difícil. Y por eso igual era tan necesario hacer esta exposición. Y antes nos hablabas, de los 3 grandes bloques de animales, ¿no? Los animales que trabajaban, los animales que avisaban de posibles peligros, y ese otro tercer bloque, tal vez desde mi punto de vista incluso mucho más olvidado, que son los animales que acompañaban, y nos vamos a centrar hoy un poco en estos animales. ¿Cuáles eran estos animales que compartían, no digo trabajo, pero sí momentos con los mineros? Como siempre, los perros, los gatos, también acompañaban, aunque no eran los roedores. Sobre los perros es curioso, porque claro, es una cosa que actualmente nos parecería muy raro ver que alguien mete un perro en la mina, pero antiguamente era más común de lo que pensábamos. Y como claro, eso tampoco queda registrado en ningún lado, hemos recurrido a la fotografía. Hay muchas fotografías, cuanto más antiguas, más perros se ven, de mineros de interior que se fotografiaban con los perros. Y también he encontrado un documento muy curioso de 1875, en el que hay una explosión de grisú en Barruelo, y cuando entran a rescatarles, pues se encuentran el monóxido de carbono y muchos de los rescatistas. Entonces no había brigadas de salvamento, pues mueren por los gases, pero dentro de esos rescatistas entró un perro que también murió. Tenemos la curiosidad del primer muerto que murió, el primer perro que murió.
Ahora, ¿qué se hacía con los perros? Pues les seguimos teniendo de guardianes. Era tradicional tener en el exterior de las explotaciones pues un perro guardián. Lo mismo que era común tener en los exteriores los gatos, para controlar los roedores y también para hacer compañía. Los gatos ya sabéis que tienen su forma de entender la vida, pero es curioso porque sí hemos encontrado alguna foto de esos gatos acompañando en Perecido, también en Barruelo, alguna foto de esos gatos que la verdad, aunque tengan fama de limpios, los gatos que estaban por las explotaciones mineras de limpios no tenían mucho. Y claro, hablas de gatos y inevitablemente nos viene a todos a la mente los roedores, ¿no? Las ratas y los ratones, eso sí que son también muy habituales en las galerías mineras y muchas historias en torno a ellos también. Sí, hay curiosidades. Las ratas y los roedores se adaptan a vivir en cualquier sitio que puedan. Es un animal que por supervivencia. Y dentro de la mina pues había bocadillos, había cosas, y el mundo de la mina está llena de anécdotas de los roedores, incluso, claro, cómo tenían que dejar colgado el bocadillo para que no se lo comiesen, y esa teoría de que como viesen salir a los roedores corriendo que podía haber un problema. Hay una anécdota en Chile que incluso el día de San Agustín, creo que a finales de agosto, se celebraba el Día de los Roedores en la mina, incluso no se trabajaba, pero... hay pozos en España que conozcamos que hay verdaderos problemas, ¿sabías? Estaban mucho en las cuadras, donde estaban también las mulas, que es donde tenían que comer. Incluso en el Pozo San Rafael, también aquí en la cuenca del Rubagón, en Vallejo, a la hora de la comida tenía que haber un cuadrero con una carabina para que no les comiesen toda la comida. Y también a veces, bueno, podían avisar de peligros, como decías, que se suponía que a veces las ratas lo detectaban antes, pero también podían causar peligros, ¿no? Por ejemplo, royendo los cables, igual en los detonadores. Bueno, no eran problemas. Compañeros. No. Hay también otro animal que solía vivir dentro y que también, sin querer, podía evitar lo de los roedores, eran las garduñas. Las garduñas muchas veces hacían sus nidos dentro de la mina, y cuando había garduñas sí que no había roedores. Yo por lo menos conozco en Barruelo y en Velilla minas en las que hubo garduñas, y por ejemplo en Barruelo no es que por casualidad hubiese garduñas. Durante más de 10 años se sabía que había un nido con generaciones y generaciones, y también hay muchas anécdotas en torno a estos mustélidos, que además algunos llegaba a comer del bocadillo al lado del minero. En la exposición Chechu, una de las cosas que más les gusta a los niños es localizar a los ratones y a las ratas que se esconden dentro de esta galería minera que nos han hecho los entibadores de Guardo, que además es una galería que tiene recreada una cuadra espectacular de mulas, que tiene también recreado un cuarto de la Brigada de Salvamento con el tema de los canarios. Y otra de las cosas que también les gusta encontrar a los niños y que a veces no es muy sencillo en la mina y en nuestra galería, en nuestra exposición, son los murciélagos, ¿no? También compañeros del minero, ¿no? Lugar oscuro, lugar húmedo, parece que es su hábitat también. Compañeros más que del minero, de las cuevas y las cavernas. Porque la verdad es que cuando entraba a la mina normalmente echaba a los murciélagos. Necesitan tranquilidad, necesitan que no haya luz. Y lo que es curioso ahora es que a medida que se van cerrando las minas, vuelven a repoblarlas. Ahora mismo es muy fácil entrar en minas cerradas. Yo últimamente, cada vez que entro a alguna de estas galerías cerradas, empiezo a encontrar otra vez los murciélagos. Pero en minas metálicas más que en las de carbón, en los soplaos que llaman en las minas de Cantabria y por ahí, que se unen las cuevas con las minas, pues ahí todavía sí podían encontrar algún murciélago. Lo mismo que ahora vuelven a poblar las galerías, pues hasta las vacas y las lagartijas que empiezan a entrar buscando el frescor y buscando alguna cosa. Algo hemos comentado, pero no están.
Bueno, habitual. resultaba muy necesario poner el foco sobre estos secundarios, ¿no? Imprescindibles en la vida de la mina, y bueno, pues enhorabuena por haberlo hecho. Esta exposición, Roberto, que va a estar hasta... Pues mira, es una exposición que va a estar hasta finales de abril, de forma gratuita, y que, como ven, nos va a dar para por lo menos otro par de programas hablar del resto de los compañeros animales en la mina. Qué bien. Fernando Cuevas, enhorabuena por este nuevo proyecto. Gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. A vosotros y por estar siempre pendientes de este mundo de la minería. Es un placer. Gracias, Roberto, haberte tenido aquí también. Hasta el próximo lunes.